Hola, bienvenidos a Rolling Studios. Bien, hoy día aprenderemos a crear texto con sombra larga. Bien, el caso que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo. Como pueden ver, tenemos un texto y tenemos con una sombra muy larga, que se extiende hacia los extremos de nuestro lienzo. Bien, para esto lo vamos a hacer desde cero. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo A4 de forma vertical. Le dejamos unos formatos de modo de color RGB a 300 píxeles por pulgada. Muy bien, le damos clic en crear y vamos a empezar acá. Bien, lo primero que voy a hacer aquí, voy a colocar un fondo, pues este fondo, bueno, vamos a colocar que ocupe todo nuestra composición aquí, todo nuestro lienzo, nuestra hoja 4, y lo vamos a colocar este color, este tono de naranja, como pueden ver ahí, y este de acá lo vamos a bloquear porque es solamente el fondo. Muy bien, vamos a crear una nueva capa, y en esta nueva capa sí, vamos a agregar los textos. Voy a crear acá un texto que diga sombra. Recuerden que es de sombra larga, así que vamos a escribir acá sombra larga, sombra, y pues vamos a crear esto. Le vamos a colocar, le vamos a poner más grande, vamos a tecla Shift, de manera proporcional lo voy a hacer un poquito más grande de esta manera. Y le voy a cambiar el tipo de letra por un tipo de letra que tenga, pues, que sea gruesa. Para esto voy a utilizar un tipo de fuente que se llama Impact, que viene por defecto esta fuente, y ya está. Entonces vamos a crear sombra ahí, y por el momento le voy a cambiar a un color blanco para que ustedes lo puedan ver. Entonces lo vamos a dejar en color blanco, y también vamos a hacer una copia de esta fuente, de este texto, y acá vamos a colocar vamos a poner aquí larga, ¿no? Muy bien, ya está, ya tengo los dos. Pero muy aparte de que hemos hecho esto de acá, voy a seleccionar estos dos textos y vamos a hacer una copia, porque una va a ser la sombra y el otro va a ser el texto que va a estar encima. Muy bien, este que está acá va a ser la sombra. Entonces le vamos a colocar de color negro. Hay que asegurarnos que sea de color negro. Le damos doble clic ahí en el relleno, ok, y ahí está para que sea más negro. Y muy bien, aquí lo que vamos a hacer es aplicar un efecto. Vamos al menú efecto, vamos a distorsionar y transformar, vamos a transformar, y acá en transformar vamos a modificar algunas opciones. Acá en mover voy a colocar que se va a mover en 0.75, de la misma manera se va a mover acá en 0.75. Y bueno, acá muy importante, aquí es el número de copias. Vamos a colocarle 500 copias a estos dos textos. Voy a colocarle 500 nomás. Ustedes pueden colocarle más si desean para que se vea más nítido, más juntos las copias de los textos. Entonces voy a dar un clic en OK. Y bueno, y ahí está lo que está pasando, ¿no? Entonces, como pueden ver, se está extendiendo la sombra larga. Voy a colocar esto un poquito más acá arriba para que ustedes lo puedan ver. Y lo voy a sacar hacia acá para que pues se pueda ver la intersección. De acá, bueno, el espacio entre los dos, ¿no? Voy a colocarlo a esto que estén alineados de tal manera a la izquierda, ¿no? Uno con respecto al otro. Y como pueden ver, ahí está. Yo le he dado 500, es por eso que se prolonga hasta muy abajo después de la página, ¿no? No hay problema porque acá luego le vamos a hacer una máscara. Pero esto es para ver esto, miren, si no quieren que se vea estas vértices, estas esquinas, pues le colocan más copias y pues esto se ve como una recta. Pues en este caso, para no ralentizar la máquina, solamente le he dejado en 500, o pueden colocarlo menos si desean, ¿no? El número de copias. Muy bien, una vez que yo tengo esto, ya está mi sombra. Como pueden ver, mi sombra larga hasta que se proyecta muy bien, pero necesito ahora colocar este texto encima para que puedan ustedes ver de esta manera el efecto como está quedando, ¿no? Acá una cosa muy importante: si yo quiero modificar el texto, pues muy fácil. Si no solamente quieren sombra, pueden cambiar el texto, pues hacen doble clic y es editable. Yo puedo cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar aquí editable, y como pueden ver, se va modificando el texto. Luego de esto, pues voy acá y lo escribo editable y lo colocaría encima. Pues podría jugar en este caso, con la modificación del texto. Pero en este caso lo vamos a dejar con sombra, sombra aquí y sombra acá. Y bueno, voy a cambiar esto. Vamos a colocar esto acá encima y lo vamos a colocar aquí. Me voy a acercar. Vamos a colocarlo de tal manera que encaje como ha estado inicialmente. Ahí está, ¿no? Y queda muy bien ahí. Pero le vamos a dar aquí para que resalte. Le vamos a colocar un trazo. Ahí está. Queda muy bien, ¿no? Ya les he dicho que puede ser esto editable. Vamos de la misma manera para acá, para largo.
Vamos acá larga, lo vamos a colocar encima de esto y pues lo voy a colocar también exactamente en la misma posición donde he estado, y también le voy a dar un trazo de color negro para resaltar y ver el efecto. Entonces a mí, como pueden ver, se ve muy bien. Y ahora, para darle pues similitud con el color, voy a cambiar el color al mismo color de fondo. Este de acá también igual, al mismo color de fondo, y tendría esa apariencia que se ve muy bien, ¿no? Se ve agradable. Bueno, ahora vamos a agregar unos cuantos detalles para darle forma a este lienzo. Voy a colocar aquí una cuadrícula, hacemos doble clic y le vamos a colocar la cuadrícula aquí en los divisores horizontales, le voy a poner 0, y número de divisores verticales le voy a colocar 3. Pues hacemos un clic aquí, ok. Vamos a hacer esto, voy a colocar de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a inclinar esto un poquito, y quiero que esto pues como que viniera por acá, algo por aquí. Vamos a colocar lo que venga por aquí y lo vamos a colocar así, hacia afuera. Y este de acá pues necesito que esté pues abajo. Hacemos un clic derecho, le damos a organizar y le damos enviar detrás. Entonces como que se va a esconder y quedaría así ese efecto. De la misma manera para acá también igual voy a hacer esto. Vamos a copiar, tecla Alt para copiar, y lo vamos a colocar aquí ahora, ¿no? Vamos a colocarlo aquí de tal manera que va a quedar ahí. Bueno, aquí hay que ajustar un poco. Vamos a ajustar aquí a la misma anchura del texto y lo vamos a cuadrar por acá. Me parece que queda muy bien ahí. Y luego lo vamos a estirar esto hacia afuera. Pues como acá hasta que se pega, pues vamos a seleccionar esto y lo vamos a arrastrar un poquito más acá abajo para que tenga esa separación y no se vea tan todo amontonado junto. Entonces miren, de esta manera tendría esa apariencia. Muy bien, ahora pues vamos a agregar más detalles. Voy a agregar un texto falso por acá. En la parte de acá abajo, pues vamos a colocar aquí y tendría este texto falso, y vamos a agregar acá un tipo de letra más discreto, no tan intenso. Voy a colocar por aquí, por ejemplo, puede ser un Loren Ixu, acá, este de aquí, y vamos a párrafo. Pues nos vamos aquí a párrafo y le vamos a dar alinear a la izquierda o justificar a la izquierda para que se vea así, ¿no? Entonces me parece que queda muy bien. Y vamos a agregar otro texto falso aquí, pero este caso también igual, pero aquí le vamos a dar más grande la fuente para que se vea como una especie de título. Ahí está. Y tendríamos de esta manera. Entonces, como pueden ver, de esta manera hemos realizado el diseño de la sombra con proyección larga. Muy bien, para mejorar esto, voy a seleccionar voy a colocar acá un rectángulo para crear una máscara de recorte. Envuelvo todo esto, pongo un color para que usted lo pueda diferenciar. Y bueno, voy a seleccionar todo esto, voy a marcar todo esto así, hago un clic derecho y creo una máscara de recorte, y solamente se va a mostrar lo que está dentro del lienzo. Entonces de esta manera hemos culminado con el ejemplo este, que es texto con sombra larga. Bien, no olviden suscribirse al canal, no olviden de darle like al video para seguir haciendo más contenido que podamos colgar aquí de Adobe Illustrator en Roller Studio. Por el momento lo dejamos así. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.